¿Qué tal, queridos amigos? Una vez más se confirma la podredumbre que hay en nuestro gobierno, en esta TTTT que se prolonga y se prolonga, a pesar de que tenemos la oportunidad de echarlo este próximo 10 de abril. Mire, para comenzar, el presidente ya de plano dice que está cansado, que está harto, que él termina su gobierno y ya no quiere saber nada de política ni de cosas que se le parezcan. Y sale casi huyendo de alguna conferencia de prensa en donde se le situó en la realidad. Y luego se fue a refugiar a Nayarit. ¿Por qué se fue a refugiar a Nayarit? Bueno, porque pues ahí la alcaldesa de Nayarit, Geraldine Ponce, pues es una persona que personalmente está muy vinculada con el presidente de la República. Y por ello en Nayarit se celebran reuniones privadas en sustitución de las famosas actividades públicas del presidente, que cada vez son menos a cambio de que cada vez se reduzcan más las posibilidades de salir del agujero de un país en crisis como el nuestro. Claro, está cansado el presidente, o mejor dicho, a lo mejor está buscando la manera de vindicar su vida particular a cambio de asfixiar su vida pública. Esto es algo que tenemos que reflexionar también porque es una cuestión de Estado. Como es una cuestión de Estado, el hecho de que se pueda comparar el número de muertos causados por la guerra en Ucrania en 3 días, en los primeros 3 días de guerra, 198 personas muertas con motivo de los ataques entre Ucrania y Rusia, mientras que en México se producen en ese mismo periodo 166 asesinatos. Esto como obra y gracia del crimen organizado fundamentalmente. Y dentro de este crimen organizado surge la voz de un abogado que está en la cárcel hace ya varios meses, Juan Collado, quien de plano dice: señores, abran los ojos, está a la vista la condición fundamental de el presidente de la República, el de actuar buscando extorsionar a sus enemigos. Esto no es poca cosa, porque además acusa directamente a varios abogados, pero 2 de ellos sobresalientes. El que fue nada menos que el principal asesor jurídico del señor López Obrador, hasta hace muy poco, Julio Scherer Ibarra, a quien avergonzaría profundamente al maestro Julio Scherer García. No podría soportar ver a su hijo en estas situaciones tan ominosas. Y el otro es Santiago Nieto, sí, el mismo que salió del gabinete por haberse ido a Guatemala a una boda de lujo y luego regresó y se quedó con las manos vacías, pero le dijo el presidente abrazándolo que será nada más unos meses, porque hay que amainar un poco el calor de los escándalos. Y entonces ya tiene la promesa de volver a otra posición dentro del gabinete, o irse a alguna embajada, o ser señalado para ser gobernador del estado, de su estado. En fin, no sabemos cuántas cosas pueden ocurrir cuando se trata de que el gobierno funcione como una tremenda mafia. Y el jefe de la mafia, el gran padrino, ya está cansado. Es decir, ya va como en la 4ª película del Padrino mexicano. La otra, la del Padrino, la que deriva de la novela de Mario Puzo, nada más fueron 3 versiones. La de México ya llevamos 4, porque ya estamos en el 4º año de gobierno del señor López Obrador. Pero no solamente es eso. El hecho de que un abogado desde la cárcel, en donde puede ser atropellado más aún de lo que ya pudo haber sido durante estos meses, se atreva a denunciar una especie de contubernio criminal para hacer de la extorsión el modus operandi de quienes forman la TTTT, es prueba inequívoca de que el presidente López Obrador
ha decidido recorrer el peor de los caminos posibles, el camino no solo de la impunidad, sino de la hipocresía, de la falsedad. Para colmo de males, ni siquiera ha sido capaz el presidente López Obrador de explicar cuál es exactamente su postura frente al conflicto global que se está conformando desde la guerra de Ucrania y Rusia. El Parlamento ruso ya le dio capacidad a Putin para que pueda invadir Ucrania y que además acepte unilateralmente la independencia de las zonas, digamos, separatistas dentro de Ucrania que han apoyado al gobierno ruso. Es decir, se van a formar más y más repúblicas en esta actitud de, primero, darle chance a los rusos de que sean distintos a los ucranianos. Pero por otra parte, el pretexto grande de la invasión de Ucrania, no solamente apoderarse de su potencial económico y bélico, sino también la amenaza a extender sus nexos a las otras repúblicas que formaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, hasta hace 30 años. Amigos, estamos en una situación grave, porque es grave la situación interna y es grave la situación externa. No puede permitirse que tengamos un gobierno criminal que negocie abiertamente con el narcotráfico, que depende del narcotráfico para enderezar las elecciones por el rumbo morenista. No podemos tolerar que haya un presidente de la República que se jacte de tener una red de extorsión, de extorsionadores, para atacar a sus enemigos, generalmente los que señalamos estas cosas, los críticos, a los que nos aborrecerá hasta el último día de su gobierno, que esperemos no sea dentro de mucho tiempo. Pero si llegase el caso de que llegara el 2024, cosa que señalaría un fracaso del pueblo mexicano al no ejercer su derecho a revocarle el mandato, porque la revocación de mandato es un derecho constitucional, no se olviden eso nunca. Es algo que es tan importante como el derecho a votar en las elecciones generales o el derecho a la libertad de expresión, como he venido repitiendo para que me entiendan los que insisten en que la revocación no puede ser más que una trampa para quienes acuden a votar. Es exactamente lo contrario, es una trampa, sí, siempre y cuando no vayan a votar la mayor parte de los mexicanos, porque eso deja el camino libre a la TTT. Y es también falso totalmente que se esté imitando el modelo de otras naciones en donde prevalece el autoritarismo, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, etcétera, etcétera, cuando en realidad la gran diferencia es que el Instituto Nacional Electoral en México todavía es autónomo, todavía, porque en las otras naciones que he mencionado y otras más, el Instituto Electoral de cada nación estaba en manos del presidente de cada nación que he citado, y por supuesto que el presidente manejaba los números y las condiciones a su gusto. Y es lo que quieren hacer, que el INE regrese a la Secretaría de Gobernación para que se conviertan en Consejo General Electoral, como lo era en tiempos de Carlos Salinas. ¿Eso es lo que quieren ustedes? ¿Que regresemos en la historia para reafirmar la condición autoritaria del presidencialismo en México? Porque si eso es así, pues entonces van a seguir las muertes y van a seguir las alianzas con el narcotráfico y va a extenderse la red criminal, la brutal red criminal que hay dentro del gobierno de López Obrador, denunciada por un individuo que, aunque está privado de su libertad, ha tenido los arrestos necesarios para desafiar a este gobierno y decirle: cuidado, ya están ustedes pasando de toda limitación posible. Ya están en una red de Estado que busca con la extorsión sacudirse a sus enemigos. Y estos señores
es algo que nos coloca en una situación de vulnerabilidad verdaderamente increíble, porque nunca en la historia de México se había llegado a tal grado de vileza y de perversidad. México no puede ser rehén de un presidente que dice que está cansado y que como está cansado y además herido, se convierte en una fiera herida que busca como parte de su ejercicio en el poder la venganza, el odio, la represión y la intimidación. Ya son muchos los ejemplos, ya son muchos los casos, no solo en cuanto a los periodistas asesinados, ya van 6 en este deplorable inicio de 2022 y ya van 54 en lo que va del trienio con 2 meses, 3 meses ya del gobierno López Obradorista. Sí, ya vamos a entrar al mes número 40 de la administración del señor López Obrador, cuando son 70 los meses que finalmente podría él encabezar la titularidad del Ejecutivo de llegar a 2024 y retirarse en Santa Paz, cree él, a su residencia palaciega, a su rancho, que tiene un nombre muy propio del nivel cultural del propio presidente, la chingada. Ese es el nivel de López Obrador, ese es el nivel que ha sido el de su gobierno, ese es el nivel que quieren imponernos a todos los mexicanos como parte de una administración que no ha sido capaz de hacer nada más que perseguir a sus críticos. ¿Cuántas veces, les hago esta pregunta y con esto queda clara mi postura, cuántas veces han escuchado ustedes hablar a López Obrador en sus mentirosas de la mañana de uno de los grandes flagelos de la nación, el narcotráfico? ¿Cuántas veces ha señalado a los narcotraficantes en este ejercicio matutino permanente? En cambio, ¿cuántas veces ha querido ejercer el linchamiento desde el poder contra los periodistas independientes? Si así nos van a gobernar criminalizando a los periodistas y abrazando a los delincuentes, tanto los narcotraficantes como los delincuentes de cuello blanco como Ricardo Salinas Pliego o Germán Larrea Mota Velasco, entonces tendremos que asumir que el presidente está total y completamente del lado de los criminales. Y esto, señores, nos pone en una encrucijada que no tiene vuelta atrás, que tenemos la obligación todos de actuar con firmeza, de hacer lo necesario, lo posible, para que desaparezca todo rastro de criminalidad dentro de un gobierno falaz, antidemocrático y además profundamente mentiroso y además también genocida. Porque si se cuestionaba a los regímenes anteriores, al de Calderón, al de Peña, porque el ejército estaba en las calles y se multiplicaban los muertos por la violencia, en este trienio más 3 meses se ha visto que el gobierno de López Obrador ha empeorado sensiblemente las cosas. Sensiblemente. Y ahora tiene todos los récords del mundo. Todos los récords de la historia de México los tiene el señor López Obrador. Mientras se burlan de él en todas partes, no solamente en España. En España ya lo agarran a, como dicen ellos, a cachondeo. Pero lo de aquí no tiene límite. Es tan terriblemente desgastante la figura del presidente que resulta que en Nayarit lo acusan de haber hecho actos privados en lugar de públicos para reunirse en privado con la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce. Y esto tiene una serie de implicaciones que llegan, por supuesto, al Palacio Nacional y a la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, quien seguramente es la que ha puesto crispado aún más al titular del Ejecutivo Federal. Porque está crispado, porque no puede explicar la corrupción que hay entre su familia y en su gabinete.
porque se le han caído todas sus banderas, la de la autoridad, la de la corrupción, la de combatir la corrupción, todas sus banderas se han caído, incluso sus banderas sociales. Y empieza a ser un presidente deleznable para la historia del país. Perdónenme, no me van a callar, nunca. Y lo digo con cero cobardía.